si después se me olvida, voy a subir les voy a compartir como una lista de reproducción de YouTube porque de álgebra lineal tengo la suerte de que ya he grabado videos antes como explicando cada contenido. Por ejemplo, tengo videos de sistemas de ecuación explicándolo, de bases, de transformaciones lineales y en fin, ¿ya? Así que eso, sin más preámbulos, hoy día no traje guía porque escribí los enunciados como en la parte superior de cada de la tablet y eso, no sé si tienen alguna duda en particular, alguna consulta, si no, para empezar. Ay, se bugueó esta cosa. Ya, vamos a partir entonces. Voy a ponerme lentecitos porque si no, no veo nada. Naki, naki. Y empezamos de lleno, pues chiquillos, ¿ya? Ojalá que el internet apañe ahora, no me falle. Respecto a la ayudantía de ayer, al final solamente subí la parte de funciones marginales y grabé un video nuevo de razón de cambio y un video también de análisis de curva. El día de hoy también hice ayudantía para mis secciones de mate, donde soy ayudante, donde también volví a hacer más ejercicios de repaso diferentes a los que hice en la solidaria, por si alguien quiere verlo, tiene que meterse a las carpetas de mate 2, a 3 o a 5. ¿Por qué a las 2? Porque es lo mismo. Recomiendo las 5 más. Para que puedan ver la ayudantía si les sirve también de mate, ¿ya? Así que eso, sin más preámbulos, vamos con la ayudantía. Recuerden, como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, duda existencial, me la hacen, ¿ya? Me la hacen nomás con confianza, para mí no es inconveniente. Sometimes when I think about you. Hola, Robinita. Ya, vamos a partir entonces con el siguiente ejercicio. Nos dice determinar, es un típico ejercicio de sistemas de ecuaciones de PEP2 de control. Ya es como el típico. Más que resolverlo por operaciones elementales, este es como el típico ejercicio. Ya. Nos dice determinar el tipo de soluciones que tiene el sistema dependiendo de el K, ¿cierto? Perteneciente a los reales, y nos plantea el sistema que tenemos acá, el siguiente, que es x más 3y más z igual a 2. Tenemos x más 2y menos 5z igual a 4, 2x más 5y menos k al cuadrado igual a z, perdón, menos k al cuadrado z, perdón, igual a k más 4, ¿cierto? Y tenemos que resolver qué valores tiene. Cuando dice qué tipo de soluciones, nosotros tenemos que recordar algo también que se conoce como el teorema de Roche-Frobenius, o de Roche que se le dice, ¿ya? El teorema de Roche, que ustedes debiesen haberlo visto, ¿ya? Si no lo vieron, yo lo voy a escribir ahora. Este teorema, que es como el que sirve para poder resolver cualquier tipo de ejercicio o digamos, más que resolver, es como una condición general que trabaja con el rango y que nos ayuda a saber los tipos de soluciones, ¿ya? Entonces, este teorema vamos a ponerle el teorema de Roche, que es el que nos ayuda principalmente a nosotros, el teorema de Roche, eh, vamos a tener tres condiciones. Vamos a decir que el sistema tiene solución única, que recuerden cuando hablamos de solución única, es como cuando uno siempre, cuando encuentra los valores como un valor para X, un valor para Y, un valor para Z, ¿ya? Tiene solución única, sí, y como dice acá, el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz A con la parte B, que la parte B se le conoce como la parte de la solución. Ahí vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de estas cosas, después cuando estemos aplicando. Después vamos a ir, eh, a ver, tiene solución. Espérense, acá tengo un pequeño, tiene solución. Ya, perdón, acá tú cometí un error. Ya. Esto es, tiene solución, perdón, sí, solo sí. Una cosa es que tenga solución y la otra es que tiene solución única. Ya, una cosa es que tenga solución y la otra es que tenga única solución. Y solo si, ahora es que el rango de A sea igual, no cerré, al rango casi idéntico a la condición, pero que también tienen que calzar el número de incógnitas. Y por último, lo que se conoce como cuando tiene infinitas soluciones, como que feo se tiene infinitas soluciones,
soluciones si y solo si el rango de A es igual también al rango de A cuando... Recuerden que el rango es las filas no nulas, ¿ya? Y esto, perdón, es menor que el número de incógnitas, ¿ya? Tal vez para algunos esto es chino que me estoy refiriendo, pero ahí lo vamos viendo cada caso. Entonces, este es el teorema de Roche-Frobenius, que lo más probable que lo hayan visto, al menos yo cuando vi el ramo, me lo enseñó la Rubí, el profe Luis, así que en la preferencia es igual. Entonces, vamos de lleno. Para nosotros poder saber el tipo de soluciones que tiene un sistema, ¿ya? Hay una condición bien bonita y bien importante y que es como, sirve como mucho de tip, ¿ya? Nosotros vamos a decir que, por ejemplo, acá, porque la idea en este caso, fíjense, es encontrar constantes, ¿cierto? Hay que encontrar variables. En este caso, que son las variables k, que es una constante que tenemos que encontrar qué valor tiene y ver cada tipo de solución que tiene. Entonces, hay una condición que es bien especial y que nos sirve y tienen que anotarla en algún lugar para acordarse siempre, y que, digamos, siempre sigue esta lógica cuando buscamos ejercicios donde hay que buscar incógnitas para resolver el sistema. Dice la condición que el sistema de ecuaciones tiene única solución si el determinante es distinto de cero. Es decir, recuerden esto que les va a servir. Entonces nosotros vamos a decir, el sistema tiene única solución si el determinante, que es un triangulito cero, es distinto de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Que en base a esto nosotros vamos a buscar para qué valores, vamos a buscar el determinante del sistema de ecuaciones. Luego que encontremos el determinante, ya, se supone que el determinante tiene que ser distinto de cero. Entonces nosotros vamos a buscar ahora, ¿para qué valores tiene que tomar k para que el determinante sea distinto de cero? ¿Ya? Me explico, por ejemplo, ahora, vamos a empezar a buscar el determinante para partir con esta primera condición. Entonces vamos a poner acá triangulito, ¿cierto? Buscar el determinante. Palito, palito. Entonces, cuando recuerden que nosotros para saber a todo esto, siempre el sistema tenemos que fijarnos que esté ordenadito, bonito. Entonces ahora yo voy a pasarlo a una matriz como determinante. No consideramos por ahora la parte de las soluciones, solamente la parte, digamos, que está antes de la igualdad y que fijémonos siempre que esté el X, el Y y el Z. Si no está en ese orden, ordenémoslos todos en el mismo orden, X y Z. En este caso viene listo. Entonces, por ejemplo, la primera columna, recuerden columna vertebral, va a corresponder a la columna de los X, en la cual en este caso va a corresponder a 1, porque de aquí viene, ojo, de aquí viene el 1, porque se supone que acompaña un imaginario, acá viene un 1 y acá viene un 2. Ya, entonces acá va a ser 1, 1, 2. Luego, ¿qué vamos a tener nosotros? Después lo que va a acompañar acá, la segunda columna que va a ser la del OI, un, va a ser un 3, un 2 y un 5, ¿cierto? Entonces lo transcribo, un 3, un 2 y un 5. Luego la tercera columna, aquí nos va a acompañar un 1, después va a venir un menos 5 y después va a ser un menos k al cuadrado, porque recuerden que ese k va a ser una constante que en algún momento, no sé, sea k, no sé, 3. Entonces, cuando yo reemplace en k, ahí va a generar un número, entonces se considera toda la constante. Entonces, ¿qué valor ver acá? Acá va a ir un 1, ¿cierto? Acá va a ir un menos 5 y acá va a ir un menos k al cuadrado. Ese es el determinante del sistema. Es solamente, y ustedes dicen, pero ¿por qué no consideraron eso? Porque dice la definición que solamente consideramos esta parte como el determinante. Como también para que ustedes entiendan, cuando hablamos acá de rango de A, se refiere solamente, este es el rango de A. Y cuando hablamos del rango de AB, es considerar ahora el rango, pero de toda la matriz, considerando la columna de las soluciones. ¿Ya? También lo vamos a ver después cuando, en base a esto, vamos a ir entendiendo. Entonces, ahora volver un poquito hacia atrás. Yo siempre recomiendo resolver estos ejercicios como por el método eh, de Laplace que se le conoce, que en este caso utilizamos la fila o la columna que más querramos. En este caso yo voy a utilizar la primera fila, que esto creo que lo vimos en alguna otra idea. Tomo el primer elemento del determinante en orden, el uno, ¿cierto? Me refiero a este. Y recuerden que
el elemento que tomo, que hago yo, tapo la fila y la columna a la que corresponde, ¿cierto? Es decir, ahí, y genero como un mini determinante, que en este caso va a ser 2 5 menos 5k al cuadrado. Si ustedes son más rápidos, pueden hacer de una sacar el determinante, o como también si les cuesta un poquito más, lo vuelven a escribir, es decir, 2 menos 5, 5 menos k al cuadrado. Recuerden luego, el segundo elemento que va acompañando esta fila del 3. Recuerden, siempre el del medio es negativo. Entonces acá, siempre acá va a ser menos, ahora escribo el valor 3. Por ejemplo, si hubiese sido un menos 3, claro, acá se convertiría en más 3, porque siempre va a ir un negativo en el segundo elemento. Hago el determinante, que cuál va a ser el determinante acá, tapo la columna y la fila al que pertenece 3, y con los valores que quedan libres, digamos, de este entrecruce, los paso a ese determinante que deje el espacio. Sería en orden de columnas 1, 2, menos 5 menos k al cuadrado. Entonces sería 1, 2, ¿cierto? Menos 5 menos k al cuadrado. Y luego, por último, el último elemento de la fila va a ser un 1, por lo tanto voy a pasar a más 1, ¿cierto? ¿Y qué hago yo ahora? Tapo el último elemento, y que me va a quedar un determinante de 1, 2, 2, 5. Por lo tanto va a quedar 1, 2, 2, 5. Voy al tiro el chat. No te va a encantar. Eh, sí, solo con matrices de 3x3. Creo que igual funciona con 4x4, pero tendría que confirmarte porque vi algunas personas que utilizaban para 4x4, pero yo al menos tengo entendido que solo para 3x3. Si es que de 4x4, 5x5 en adelante, lo que se recomienda es hacer el método de operaciones elementales y escalonar la matriz. Es decir, que queden como, por ejemplo, acá escalonarla sería que queden puros ceritos acá, o escalonarla hacia acá, que queden puros ceros para acá. Y una vez que uno escalona, dicen que el determinante va a ser la multiplicación de la diagonal principal, ¿ya? Aquí igual podríamos utilizar ese método, es cosa de gusto nomás. Entonces ahora, trabajando esto, acá va a ser 1 por, se supone, recuerden, siempre es diagonal principal, que siempre es la de extremo superior izquierdo a extremo inferior derecho. Entonces este caso sería eh, menos k al cuadrado por 2, ¿cierto? Va a ser menos 2k al cuadrado, siempre es menos. 5 por menos 5 va a ser más 25, ¿cierto? Porque iba a chocar el negativo. Luego acá va a ser menos 3, abro paréntesis. En este caso también la diagonal principal va a ser menos k al cuadrado, menos, ¿cierto? Menos 5 por 2, menos 10, entonces va a ser más 10. Por lo tanto, acá va a ser menos k al cuadrado más 10. Y luego acá va a ser más 1. Y acá vamos a tener 5 por 1, 5. Menos 2 por 2, 4. Alex, Dime. ¿por qué en el primer determinante ahí pusiste menos 5 por 5 y te dio más 25? Porque al medio siempre es negativo. Entonces acá, si te das cuenta, va a ser menos k al cuadrado por 2, menos 2k al cuadrado. Luego acá, menos 5 por 5, menos 25. Y supone que acá siempre va un negativo. Siempre yo estoy restando los valores. ¿Cachai? Ah, Entonces, ya, ya, como ya, 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 ok. se convirtió en positivo. Ya, acá. Recordemos todo esto, la condición principal que estamos diciendo nosotros, que para que tenga única solución el determinante tiene que ser distinto de cero. Entonces, este resultado que estamos llegando tiene que ser distinto de cero. Significa que para los valores distintos de ese, ya, para que se entienda, va a tener única solución. Entonces, por ejemplo, acá nos va a quedar menos 2k al cuadrado, estoy distribuyendo el 1, más 25. Luego acá, menos 3 por menos k al cuadrado, si hicimos primero, menos 3 por menos k al cuadrado va a ser más 3k al cuadrado, menos 3 por 10 va a ser menos 30, ¿cierto? Luego acá 1 por 5 va a ser 5 y 1 por 4 va a ser menos 4. Agrupamos términos semejantes, menos 2 con más 3 va a ser, ¿qué va a ser? K al cuadrado, ¿cierto? Luego acá vamos a tener 25 menos 30, que va a ser menos 25. Menos 25 más... espérense, miren, acá caí en la trampa. Esto es el 5 menos 4 es un 1. Entonces acá vamos a bajar. Sí, miren, acá caí en la trampa. Mm, Nos falta ahí desarrollar ese. 5 menos 4 va a ser un 1, por lo tanto ahí va a quedar solamente más 1. La costumbre. Eso era un 1, entonces 1. Ahora sí. 25 menos 30 va a ser menos 25, y menos 25 más 1 va a ser. Ah, no, 25 menos 30 menos 5.
Ahora sí, menos 25 menos 30, menos 5 y menos 5 más 1, menos 4. Ya, eso nos dio el determinante. Ojo, esto es lo que nos dio el determinante. Sin embargo, nosotros estamos diciendo ya, para que el determinante, o sea, perdón, para que el sistema tenga única solución, ¿cómo tiene que ser el determinante? Distinto de cero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué voy a decir ahora yo? Tengo que meterlo dentro de una, entiéndase, una ecuación, donde, ¿qué voy a decir yo? Para que el determinante tenga única solución, entonces voy a tomar el k al cuadrado más 4, tiene que ser ¿No es menos 4? distinto, ¿qué cosa? Menos ¿No es 4, menos menos 4? 4, menos 4, menos 4, menos 4. Toda la razón. Por la ñeñe. Gracias. Menos 25, menos 30, menos 5 más 1, menos 4. Toda la razón. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros ahora? Vamos a tener k al cuadrado menos 4 distinto de cero, porque recuerden que el determinante tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar acá k al cuadrado distinto de, paso el 4 positivo, ¿cierto? Por lo tanto, el k va a ser distinto de la raíz de 4, ¿cierto? Recuerden, cuando tenemos raíces dan dos valores, por lo tanto vamos a tener un primer k, tenemos un k1 que va a ser el 2 positivo, recordemos que esto es distinto de 2, y el otro k, el k sub 2, que va a ser distinto de menos 2. Entonces, ¿qué vamos a ir nosotros ahora? Vamos a ir, por lo tanto, el sistema tiene única solución si k, ¿cierto?, es distinto de 2, o también en defecto si k es distinto de menos 2. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? A ver si alguien lo capta. ¿Qué significa? Que decir que el sistema, si k toma cualquier otro valor que sea distinto de ese, va a tener única solución, ¿cierto? Y nosotros también vemos que hay otros casos posibles. Entonces, los otros casos posibles que puede tener el sistema de solución, ¿en qué valores pueden estar? Solamente. Hasta la... Piensen que yo voy a tener un universo de números que puede tomar el k, ¿cierto? Y para todos esos números, ¿cierto? Supongamos que están miles de números, ¿cierto? Está el 1, el 10, el 15, el 3, el menos 2, el menos 4. Pero para todos esos números hay dos como números que no puede tomar. Perdón, puse el menos 2 acá. El 7, el menos 7, no sé. Y hay dos números que no puede tomar el sistema, que es el 2 y el menos 2. Pero dice que todo eso, todo el otro conjunto, es decir, todos estos números, es decir, cualquier otro número distinto de 2 y menos 2 que va a ocurrir va a ser única solución. De lo contrario, entonces, ¿qué pasa si toma el 2 o el menos 2? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Es decir, nos está diciendo, el sistema tiene única solución, que cuando tiene única solución es que cuando nos da un valor para X, un valor para Y y un valor para Z, ¿ya? Entonces, si el número, digamos, K es distinto de 2 o distinto de menos 2, Jack, perdón. Si K es distinto de 2 o distinto de menos 2, ¿qué va a ocurrir? Que el sistema va a tener única solución. Entonces, ¿qué valores pueden ser? Yo le digo todos estos que podemos encontrar acá. Puede ser el 1, el menos 20, el menos 40. Pero ¿qué va a ocurrir? Entonces, ¿y qué va a suceder entonces si el K es igual a 2 y el K igual a menos 2? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros ahora. ¿Se me van siguiendo? Los veo con el dedito arriba, con el chat. Recuerden. Ya, bacán. Entonces, ahora vamos a ver ese el análisis que continúa en este caso. Entonces ahora vamos a decir, ¿qué pasa cuando el k es igual a 2? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora que decimos que el k es igual a 2? Reemplazar en el sistema original cuando k vale 2. ¿Ya? Es decir, pero ahora lo vamos a pasar como una ampliada, porque ahora tenemos que hacer, ahora es cuando utilizamos el teorema de Roche-Frobenius. Entonces, por ejemplo, acá, quedó bien arribita, pero para que se entienda. Voy a hacerlo acá arribita para que, y después lo voy a transcribir abajo, pero para no estar mirando todo el rato arriba. Por ejemplo, cuando lo pase a la ampliada, ahora cuando k vale 2, si se dan cuenta, la primera parte va a ser igual. Acá va a mantenerse igual, 5.
Acá va a ser un 1, acá va a ser un -5. Acá hay que tener ojo, ¿cierto? Porque ¿cuánto vale mi K? Mi K vale 2. Entonces voy a reemplazar el valor, en este caso va a ser como decir menos, ojo ahí, 2 al cuadrado, ¿cierto? Y la ampliada va a ser 2, 4, y ahí va a ser equivalente a tener un 2 más 4. ¿Se entiende que estoy reemplazando el valor de 2 en el sistema? Por lo tanto, por ejemplo, no me alcanza para escribirlo de nuevo, pero por ejemplo, aquí va a ser equivalente. Ojo cuando tenemos una expresión de este tipo, donde hay un negativo antes, porque algunas personas dirían, ah, es como decir menos 2 al cuadrado, y no es lo mismo. Primero nosotros desarrollamos el k, es decir, acá el 2 al cuadrado, que es 4, y después le agregamos el signo. Por lo tanto, acá, ¿qué número va a ir? Va a ir un -4. Luego, lo mismo, bueno, acá en la otra parte va a ser 2 más 4, que va a ser más fácil, va a ser un 6. Entonces ya tenemos cómo es, digamos, la ampliada del sistema cuando, ¿cierto? El K vale 2. Entonces ese mismo valor que hicimos recién acá, lo voy a traspasar acá, ¿ya? Que en este caso va a ser equivalente, como les decía, va a ser 1, 1, 2, 3, 2, 5, 1, menos 5, menos 4, 2, 4 y 6. Ya. ¿Qué es lo que decía el teorema de Roche-Frobenius? Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora nosotros vamos a hacer lo que se conoce como el análisis de consistencia o de Roche-Frobenius. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar, y digo tratar, lo máximo posible de eliminar filas o columnas. Vamos a tratar de ir escalonando, digamos, lo más que podamos, como si estuviésemos calculando la inversa. Pero ¿qué va a pasar? La idea de aquí es calcular el rango de la expresión originalmente, ¿ya? Y una vez, en este caso, porque tal vez te digan, ah, pero si calculamos el rango, acá las matrices no nulas, o sea, perdón, las filas no nulas, en ambos casos son 3. Pero la idea, por eso hay que trabajar un poco el sistema. En este caso, por ejemplo, como tenemos, si se dan cuenta acá, tenemos el hermoso 1 pivote al tiro, por lo tanto podemos de una trabajar la operatoria hacia abajo y anularlas, ¿ya? Esto, por eso le decía, la parte 2 del gerencial conecta toda la materia, así que por ejemplo, acá va a ser, en el primer caso, por ejemplo, si ustedes se lo preguntan, recuerden, ¿cuánto tengo que sumarle a este para que se convierta en 0? Un -1. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por -1, ¿cierto? La fila 1 y sumársela a la fila 2. Yo lo hago de esta forma, ¿ya? Eh, Voy a hacerla, y también a la vez, como tengo el 1 pivote, también puedo aprovechar de hacer cambio en la fila 3, porque como estoy haciendo solo en la fila 2, no hay problema, puedo hacer simultáneo otro cambio. Que en este caso, ¿por cuánto tengo que sumar la 2 para que se convierta en 0? Porque la idea es ir como escalonando la matriz hasta lo máximo posible. En este caso tendría que sumarle un -2, entonces voy a multiplicar por -2 la fila 1. ¿Por qué la fila 1? Porque en la fila 1 hay un 1 pivote, entonces 1 por -2, ¿cierto? Va a ser -2, ya que eso lo tengo que sumar a la fila 3. ¿Para qué? Para que se convierta en 0. Entonces, por ejemplo, acá si aplico la operación elemental, la fila 1 se va a mantener tal cual, luego acá va a ser un 2. Chao. Y ahora vamos por parte. Vamos a hacerlo con rojito. Por ejemplo, acá la primera operación elemental que dijimos va a ser la fila 1 por -1 y se la sumo a la 2. -1 por 1, -1 más 1, 0. Luego, -1 por 3, -3, más 2 va a ser igual a -1. Después, -1 por 1, -1, más -5 va a ser -6. Después, -1 por 2 va a ser -2, más 4 va a ser equivalente a un 2 positivo. Luego, la otra operación elemental dice que va a ser la fila 1 por -2 y se lo sumo a la 3. Es decir, en este caso va a ser, vamos a hacerlo con azul, -2 por 1, -2, más 2 va a ser equivalente a decir 0. Luego acá, -2 por 3, -6, -6 más 5 va a ser -1. Luego, -2 por 1, -2, más -4 va a ser -6. Luego, -2 por 2, -4, más 6 va a ser en este caso equivalente a un 2 positivo. Alguien dejó en el chat pura risa. Entonces, ¿me van siguiendo? Ah, qué random. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Trabajar lo máximo posible. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, si ustedes miren lo que hicimos acá,
si se dan cuenta, aplicamos una operación elemental, ¿sí? Y al ver la operación elemental, ustedes pueden observar algo acá, que la fila 2 y la fila 3 son idénticas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que yo podría aplicar una operación elemental en fila, tan simple como una operación. Por ejemplo, en este caso, que lo ideal sería multiplicar en este caso por menos 1 la fila 2 y se lo sumo a la 3. ¿Y qué va a pasar? Que toda la fila 3 se va a anular. Que eso es lo que uno busca al aplicar operación elemental en fila de los sistemas. A ver si es que puedo llegar a anular algo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si aplico esa operación elemental que dije recientemente, es decir, que la vamos a ir aplicando acá con rojito, estoy diciendo que, bueno, la fila 1 y la fila 2 se van a mantener tal cual, o sea, va a ser 1, 0, 3, menos 1, 1, menos 6, 2, 2. Y finalmente, ahora vamos a aplicar la operación elemental, que en este caso vamos a decir, vamos a multiplicar por menos 1 la fila 2 y se lo vamos a sumar a la 3. En este caso, 2 por 0, o sea, menos 0 por menos 1, perdón, 0 más 0, 0. Luego acá, menos 1 por menos 1, 1 positivo y 1 positivo por menos 1, 0. Luego acá, menos 6 por menos 1, 6 y 6 más menos 6, 0. Luego acá, 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. Y aquí, a donde llegamos nosotros, que esto es lo que queríamos llegar. Anulamos una fila completa, ¿cierto? Entonces ahora parte el análisis de consistencia. ¿Qué es el análisis de consistencia? Que una vez que nosotros trabajamos el sistema de ecuaciones, vamos a aplicar ahora, recuerden, vamos a decir en este caso, si se dan cuenta, vamos a ver el rango de A, ¿ya? Por ejemplo, el rango de A, ¿qué es el rango de A? Es que yo tape la parte, recuerden, la va a ser la parte sin considerar las soluciones. ¿Cuánto es el rango ahí, chiquillos? ¿Cuáles son las filas no nulas que tiene esa matriz? Simple- ¿Me Son dijeron? dos. Dos, ¿cierto? Porque filas no nulas significa que son filas con puro cero. ¿Cuántas filas no tienen puro cero? Dos. Entonces, el rango de A va a ser igual a 2. La condición dice que si, ahora, si es igual, tiene que ser igual al rango de A, ¿cierto? Con la ampliada. Entonces ahora, ¿se acuerdan que delante les dije cuánto era el rango considerándolo así? Ahora, si le quito eso, ahora, ¿cuánto es el rango considerando la ampliado, también dicho el conjunto de soluciones? ¿Cuánto sigue siendo el Dos. rango? 2, ¿cierto? Sigue siendo igual. Entonces se va cumpliendo el rango de A cuando tomo la ampliada 2. Pero ¿cuántos números de incógnitas tengo? ¿Cuántas incógnitas tiene el sistema de ecuaciones? Tres. 3. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Que es, en este caso, dice que si es igual al número de incógnitas, ¿cierto? Pero en este caso no pasa eso, po. Es menor, ¿cierto? Porque el número de incógnitas es 3. Por lo tanto, si vamos al lo que les decía yo, sí, creo que se alcanza a leer justo arriba. ¿En qué situación estamos del teorema de Roche-Frobenius? Infinitas soluciones. Infinitas soluciones, ¿cierto? Porque el rango de A es igual al rango de A con B, pero ¿qué ocurre? Que es menor al número de incógnitas, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, ¿con qué situación nos vamos a encontrar? Que tiene infinitas soluciones cuando ¿qué? Cuando K es igual a 2. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Entonces vamos a decir, por lo tanto, los veo con el dedito arriba, ¿eh? Si entendieron. Por lo tanto, tiene infinitas soluciones cuando K es igual a 2. ¿Ya? Ahora, ¿entendieron de verdad o no? Díganme la verdad. Yo siento que lo expliqué súper bien. Poco humilde, sí. Sí, bien, ¿verdad? Ya, bacán. Entonces ahora, ¿qué nos faltaría ahora para terminar el ejercicio? ¿Qué recientemente hicimos el análisis cuando K vale 2? ¿Qué nos falta? Hacerlo Claro, con K menos 2. K menos 2. Correcto. Entonces ahora vamos a ver cuando K es igual a menos 2. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos con K igual a menos 2. ¿Ya? Vamos a ir para arriba para trabajarlo acá arriba como lo hicimos delante y después yo lo traspaso hacia abajo. Entonces ahora,
Bueno, va a ser igual, lo único que va a cambiar va a ser aquí y aquí. Entonces, cuando es menos 2, entonces acá vamos a tener menos, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado, y acá va a ser menos 2 más 4, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué va a ocurrir? Bueno, en este caso, el menos 2 al cuadrado va a ser como menos 4, ¿cierto? Entonces, en esa parte, creo que si no me equivoco, va a quedar casi, sí, va a quedar igual al caso anterior, ¿sí? Entonces, acá sabemos que cuando reemplazo, cuando me lo de menos 2 va a quedar con menos 4, y luego acá si sumo menos 2 más 4, va a ser equivalente a 2 positivo. Ahí cambiaría, ¿cierto?, el número. Entonces, nos vamos ahora nos vamos a traspasarlo hacia abajo, ¿ya? Entonces ahora volvemos a transcribir. Ay, espérenme, déjenme prender el ventilador, que me dio un calor de la perra. Ya, gracias, eran comerciales. Ya, entonces cuando K es igual a menos 2. Ojalá que no se escuche mucho el ventilador. Cuando K es igual a menos 2, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Voy a poner mejor en... Ay, así ya. Y ahora sí, cuando K es igual a menos 2, voy a transcribir el sistema que habíamos hecho arribita. Va a ser en este caso igual a 1, 1, ¿cierto? 2, 3, 2, 5, ¿cierto? 1 menos 5 menos 4, la ampliada, ¿cierto? Va a ser 2, 4, 2. ¿Qué hay que hacer? Trabajar el sistema lo más que pueda, ¿cierto? En este caso, bueno, creo que ya les he dicho, pero yo trabajo en la notación de las operaciones elementales, la forma resumida, pero está bien si utilizan la otra forma, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en este caso, si se dan cuenta, tengo ahí el 1 pivote, por lo tanto, cuando tengo el 1 pivote es hermoso porque puedo eliminar para abajo. De hecho, creo que van a ser las mismas operaciones elementales que utilizamos en el caso anterior. Por lo tanto, acá en este caso va a ser, multiplico por menos 1, ¿cierto? La fila 1 y se lo agrego a la 2. Y luego voy a multiplicar en este caso por menos 2, también la fila 1, pero ahora se lo agrego a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? Bueno, la fila 1 se va a mantener tal cual. 1, 3, 1, 2. Y luego acá, ¿qué vamos a obtener nosotros? Va a ser menos 1, ¿cierto? Por 1. O sea, claro, 1 por menos 1 más 1 va a ser en este caso 0. Luego, 1 por menos 3 más 2, ¿cierto? Va a ser equivalente a menos 1. Luego acá, 1 por menos 1 más menos 5 va a ser menos 6. Luego, ¿qué voy a tener yo acá? 2 por menos 1 menos 2 más 4 va a ser 2. Vamos con la otra operatoria elemental. Ahora va a ser, voy a multiplicar por menos 2 la fila 1, ¿cierto? Menos 2 por 1 menos 2 más 2, 0. Luego acá, menos 2 por 3 menos 6 más 5 va a ser menos 1. Luego acá va a ser menos 2 por 1 menos 2 más menos 4 va a ser menos 6. Y luego acá va a ser menos 2 por 2 menos 4 más 2, ¿cierto? Va a ser menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Si nos damos cuenta, ¿sí? Eh, si nos damos cuenta, eh, ocurre algo muy similar al anterior, pero sin embargo acá si nos damos cuenta, no, o sea, podemos tratar de eliminar, claro que sí. Lo que yo haría lo mismo que el anterior, pero la idea es tratar de anular. Por ejemplo, acá yo podría decir lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, voy a multiplicar ahora por menos 1 la fila 2, ¿cierto? Y se lo voy a agregar a la 3. Y ahí voy a obtener como menos 1 la fila 2 y se lo sumo a la fila 3. Así es como la notación que enseñan que algunos profes enseñan. A mí me enseñaron esa, pero sabéis que después me sentí tan discriminado que tú ocupabas la otra, que por eso la aprendí. Entonces, acá va a ser 1, 3, 1, bajo 2, ¿ya? 0, menos 1, menos 6, 2, y ahora empiezo a aplicar las operaciones elementales. En este caso va a ser, como les decía, voy a separar que es lo mismo, menos 1 por la fila 2, menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Luego acá, menos 1 por menos 1, 1 y 1 más 1, 0. Luego acá, menos 1 por menos 6, 6 y 6 más 6,
0, y después acá menos 1 por 2 menos 2, menos 2 más menos 2, menos 4. Ahí está el cambio con respecto al anterior. Entonces, vamos a hacer análisis de consistencia. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuánto es el rango de A? Que recuerden que el rango A, matrices no nulas. Si lo tapo, ¿cierto? Tapo la parte de las soluciones. ¿Cuánto es el rango, chiquillos? ¿Quién me lo dice? No puedo ver el chat. Está- Dos, ya, perfecto. Es 2. ¿Por qué? Porque son dos filas que quedan no nulas. Pero recuerden que filas nulas es que tengan puros ceros. En este caso son 2. Entonces el rango de A es 2. Pero ¿qué pasa después? Se supone que todas las condiciones que cumple el teorema de Roche-Frovin nos dice que tienen que ser igual a la amplia para que tengan aunque sea solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Yo sí observo ahora que si ahora yo les digo ya, ¿y cuánto va a ser ahora el rango cuando considero la columna de esta columna que es la de soluciones? ¿Cuánto el rango es ahora, chiquillo? ¿Alguien lo dijo ahí en el chat? Parece? No, recuerda que el rango son las filas 3. no nulas. Entonces, en este caso, claro, ahora las tres filas no son nulas porque pasa que ahora, como en el caso anterior ocurría, que si se dan cuenta, en el caso anterior quedaban todas nulas al incorporar la columna de las soluciones. Pero en este caso, si yo incorporo la columna de las soluciones, ¿qué pasa? Acá hay un menos cuadro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahora el rango, ¿cierto? De la parte de las soluciones va a ser 3. Lo cual, si se dan cuenta, no es igual. Por lo tanto, ¿qué ocurre en ese caso cuando no es igual? ¿A quién se le ocurre qué ocurriría entonces si no es igual? No hay solución. Súper bien, Paulina. No hay solución. Por lo tanto, si K es igual a menos 2, el sistema no tiene solución. Y ahí estarían todos los casos posibles y habidos por haber. ¿Se entiende, Alex, chiquillos? ¿Se entendió el ejercicio? Alex, me perdí en la última, Qué en el pena. último No. datito que pusiste. ¿En qué cosa? ¿De dónde salió esa X? Ah, No, no, no no, caché. es que no, es como que yo dije acá que no se cumple, po. Ah, ya, ok, ok. Ok. Que en todas las condiciones se tiene que cumplir, ¿cachai? En todas las, si yo quiero saber, siempre el rango de A tiene que ser igual al de la ampliada, y después lo que pasa es que, por ejemplo, si es menor al número de incógnita, claro, infinitas soluciones. Si es igual al número de incógnita, única solución. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que ni siquiera cumple la condición como inicial. Entonces ahí automáticamente, como no cumple, automáticamente yo digo, por lo tanto, si K igual a menos 2, el sistema no tiene solución. ¿Se entiende, chiquillos? Veo los deditos, comentarios en el chat para saber si van entendiendo. Se entiende, Alex. Ya, bacán. Gracias por... Me gustan más sus voces, pero bueno. Rey Mago. Vale, vale. Ya, entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Mi ejercicio favorito son los de base y transformación lineal. Ustedes me dijeron que no entraba a su espacio, pero bueno. Ya, vamos con una base. Todo esto, base y dimensión, todo esto se entrelaza. Si bases con transformaciones lineales como lo mismo con otro nombre, ¿no? O sea, no sé si con otro nombre, pero se parece mucho. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, dado el conjunto W, y nos ponen que va a ser un X y Z perteneciente a R3. ¿Qué significa eso? Que es un vector de R3, por eso es R3. Y nos dan dos condiciones, que una es X más 2 igual a 0 y Y más Z igual a 0. Y nos dice, encuentra una base y dimensión del conjunto. Y después nos hacen una pregunta que en verdad la parte B es muy rapidita de responder. Entonces acá lo que nos importa es encontrar la base, ya la base y la dimensión del conjunto. Ya, ¿qué es importante acá? Nosotros, si nos damos cuenta, a veces acá nos dan las condiciones listas para nosotros trabajar una base. Sin embargo, en este caso la condición no está lista porque hay que trabajarlas un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Lo principal es ver si las condiciones que nos dan en la base vienen ready, ¿ya? Vienen listas para trabajar. En este caso, no vienen listas. ¿Por qué? Porque tengo x más 2y igual a 0. Y tengo por otro lado, tengo otra condición que es y más z igual a 0. ¿Cuál es la idea? Nosotros de trabajar esas condiciones es tratar de dejar todo en función de la misma letra. Me explico, por ejemplo, si acá yo despejo el x, dejar todo en función, como dejé x igual a menos 2y, entonces al otro lado no voy a despejar y igual a menos z, es mejor dejarlo en función todo de la misma y.
es decir, que todo quede al valor de la misma igualdad. Entonces en este caso va a ser z igual, mejor dejarlo como z igual a menos i. A eso me refiero con trabajar las condiciones. A veces el enunciado podría haber traído listas estas condiciones de una, o otras veces, como en este caso más pillo, que se las plantean de esa forma y ustedes tienen que inferir que tienen que trabajarla, ¿ya? Siempre para obtener base y dimensión tenemos que tener condiciones para trabajarla. Y ahora van a ver que es muy fácil esto, si estuvieran complicándose la vida, porque los profes lo explican de una forma muy ambigua, creo yo. Por lo tanto, nosotros teníamos acá, ya tenemos esas condiciones, entonces, por lo tanto, hay que poner, por lo tanto, por lo tanto, teníamos un vector x y z, que era lo que nos decía la condición inicial perteneciente a R3. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Ahora nosotros vamos a igualar este vector, pero con las condiciones que obtuvimos. Por ejemplo, ¿a cuánto va a ser equivalente x según las condiciones que nosotros obtuvimos aquí? A menos 2, sí. Bien. ¿Y a cuánto va a ser? Ahí nomás lo dejamos como i, porque esa es la idea de dejarlo en función de una pura variable. ¿Y a cuánto va a ser z? A menos i. ¿Qué tengo que hacer ahora yo para encontrar, digamos, la base, ya, de este valor? O sea, más que vamos a encontrar primero el conjunto generador y después la base, pero es casi prácticamente lo mismo, pero igual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora para encontrar la superbase? Es factorizar por la letra que está dentro del valor. A veces va a ocurrir que vamos, por ejemplo, en este caso en particular dan pura i, pero hay casos que da otras letritas y hay que factorizar por todas las letras que se encuentran. Por ejemplo, en este caso vamos a factorizar por la i, lo cual va a ser equivalente, es decir, menos 2, 1, menos 1. Y esto que ven ustedes acá, yo diría en la base, pero no puedo decir todavía que en la base porque esto los profes, y de verdad, bueno, mejor es ir paso a paso, se le conoce como el conjunto generador, que yo lo voy a escribir así. Por lo tanto, W, ¿cierto? El conjunto generador va a ser menos 2, 1, 1. Y yo para decir que es base eso, para decir que este es la base, tengo que comprobar que es linealmente independiente. Entonces la tengo que demostrar. Entonces, primero acá tenemos tengo que, recuerden esto porque los profes dan punto por esto, conjunto generador. Ahora tengo que decir que es lineal Alex, independiente. Dime, si arriba no había quedado menos 2, 1, menos 1, ¿por qué abajo es menos 2, 1, 1? ¿en qué parte? Ahí es donde dice y paréntesis, menos 2, 1, menos 1. Y Ahí después, sí, ya caché, ya caché, ya caché. ya, Gracias. ok. Si fue un error al traspasar. Entonces, acá vamos a tener menos 2, 1, menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, para yo demostrar que es linealmente independiente, que esto ustedes también deberían haberlo visto así, de hecho yo cuando vi los contenidos del control dije que se saltaron varias cosas porque siempre es primero el control se trata de combinaciones lineales y esas cosas, pero me imagino por el ajuste curricular. Para yo demostrar que algo es linealmente independiente es súper simple, tengo que generar un escalar, por ejemplo, en este caso voy a decir, digo, no sé, pues, sea alfa perteneciente a los reales. Entonces, lo que tengo que mostrar es que sea linealmente independiente significa que alfa tiene que ser igual a cero. Me explico, es decir, que yo cuando diga alfa, por el vector que se formó en el conjunto generador, ¿ya? Es igual, se supone que esto lo tengo que igualar a la condición a la que está el vector, 0, 0, 0, 0. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, si digo menos 2 por alfa igual a 0, recuerden que esto se va distribuyendo. Por ejemplo, menos 2 por alfa va a ser igual a 0. Después, alfa por 1 igual a 0, y alfa por menos 1 va a ser igual a 0, es decir, menos alfa. Que ahí ya si se dan cuenta con esas tres ya se comprobó, de hecho en la al medio ya se comprobó de forma explícita que alfa va a ser igual a 0. De verdad que encuentro que este paso es ridículo, pero hay que comprobarlo, ¿ya? Entonces, como yo comprobé que es alfa igual a 0, por lo tanto es linealmente independiente y por lo tanto ahora puedo decir, pongámoslo acá, la base. Entonces ahora voy a decir cuál va a ser la base de W, por lo tanto voy a decir la base de W, y ahora yo lo escribo, antes lo hacíamos en conjunto generador, que yo le decía como el jingo de lado ese, es el conjunto generador.
Pero ahora nosotros vamos a decir, cuando ya demostramos que es linealmente independiente, la base va a ser equivalente a hacer una llavecita, escribir -2, 1, -1, y cierro el paréntesis. ¿Ya? ¿Y cuánto es la dimensión de la base? La base, la dimensión, va a corresponder en este caso, la dimensión del conjunto, corresponde a la cantidad de vectores que se forman. Entonces, la dimensión de W en este caso va a ser igual. ¿Cuántos vectores se forman? 1. Esa es la dimensión. Y eso es todo. Y si se dan cuenta, hay pasos que son realmente ridículos, pero sí hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, alguien puso el dedito arriba. El resto lo... A ver, voy a ver el chat. Ya, acá. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Ahorita, güey. Cuando nos pregunta la parte, ¿la base encontrada en A es una base de R3? Ya. La base encontrada, bueno, es una base, un subconjunto de R3, ya que R3, para que lo entiendan, se genera con, cuando yo hablo de R3, la dimensión R3, se genera con 3 vectores, ¿ya? Y en este caso, no podemos decir que la base encontrada es una, digamos, es una base de R3, ¿por qué? Entonces vamos a decir la parte B. Ah, ya, la parte B ahí sí. La base encontrada, por lo tanto, no es, ¿saben por qué? Porque la dimensión nos dio 1, y yo para generar una base de R3, como le dice el mismo nombre R3, necesito una dimensión mínima de 3 vectores. Al tiro te explico, alguien me dijo por internet. Entonces, no, la base, no, puesto que no, ya que la base encontrada, ya que la base encontrada es de dimensión y se necesita una dimensión igual a 3. ¿Ya? Alguien me dijo, ¿qué es la dimensión? Por ejemplo, miren, un caso hipotético. Que acá, por ejemplo, no sé, tal vez no hubiese dado que la base era igual a -2, 1, -1, y hubiese aparecido otro vector por ahí, 1, 3, 4. Entonces, ¿por qué la base acá 1? Bueno, acá la cambiaría, porque la base ya no sería 1, la base sería 2, porque esto es un vector y esto es otro vector. Es contar los vectores, eso es la base. O sea, perdón, eso es la dimensión. Entonces, en este caso, ¿por qué era 1? Porque es solamente un vector. Entonces, acá, ¿cuánto es la dimensión de este caso hipotético? 2, porque son 2 vectores. ¿Se entiende ahora la persona que me había escrito ahí por interno? Ya, acá. Voy a borrar eso porque después, cuando pongo estas cosas, después cuando faltan personas que preguntan, ¿por qué escribiste eso ahí? Ya. Clarito entonces, bases. Igual si nos quedan dudas, en transformación lineal va bien de la mano con bases. Vamos con el siguiente. Nos va a sobrar tiempo lo más probable, así que ahí ustedes después les voy a hacer elegir qué ejercicio quieren hacer. Ya, de R3 a M2. Ya. Vamos a tener el siguiente, que es una transformación lineal. Ya fue con este, es bonito este ejercicio, a mí me trae buenos recuerdos porque con este ejercicio, es bonito este ejercicio, la wea que digo. Con este ejercicio yo me coroné, yo digo que gracias a este ejercicio me hice ayudante. Este ejercicio fue la PEP que yo, la última PEP que tuve, antes de presencial. No, presencial, bueno, fue en presencial. Oye, todo esto después lo voy a ver en presencial, esperemos que sí, con el comunicado abierto. Entonces, tenemos la transformación de... Transformación lineal significa que nosotros transformamos un espacio generado de una dimensión a otra. La verdad, entenderlo es bien raro, ¿para qué les voy a mentir? Pero lo que importa en realidad es desarrollarlo correctamente y aplicar bien las condiciones, ¿ya? Entonces, CAT, una transformación que nos dice acá que va de un vector R3, una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿ya? Y nos dice que encontremos una base, por eso les digo que esto va muy de la mano, base con, o sea, base solita con transformación lineal, va muy de la mano. Una base para el KERT y el null, que el null es lo mismo que decir la dimensión.
lo mismo que después una base para la imagen y el rango, que el rango es lo mismo que la dimensión de la imagen. Y después, bueno, la parte C es como una piriría y por ahí que también la ponen los profes a veces en los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso? Tenemos que encontrar el KERT. Ya vamos con la parte A. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar el KERT, ¿ya? ¿Qué va a hacer en este caso? Si se dan cuenta, para nosotros encontrar el KERT es lo mismo que encontrar la base. Entonces vamos a tener un X y Z perteneciente a R3, ¿ya? Porque eso dice que a eso se refiere la transformación lineal, que cuando va de R3 se refiere a este R3 y se va a convertir en una matriz de 2 por 2, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, la base del KERT, para que se entienda por si acaso, el KERT es como el dominio y la imagen es como el recorrido. Entonces, cuando nosotros buscamos la base del KERT, buscamos vectores de R3 y después cuando buscamos la base de la imagen, vamos a encontrar matrices. Ya verán. No, mira, bueno, alguien me habló por interno, pero para aclarar, dice, me lo mandó la profe diciendo que ya no seáis desubicado, po, ya. Perdón por el jackcito. Dice, bueno, me decía la profe diciendo que entraría esto posiblemente ya. Linealmente independiente, linealmente dependiente, dimensión, conjunto. Ya, esto es lo que estamos viendo. Dimensión, conjunto generador es de base, tal cual lo que les mostré recién. Lo que sí, bueno, linealmente independiente y linealmente dependiente, eso podríamos verlo tal vez. Ah, no, pero también lo comprobamos. No, no, nos sirve toda la materia que estamos viendo, es que todo lo englosa, ya, así que no hay drama. Ya, entonces tenemos X y Z pertenecientes a los reales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con esta transformación, al igual como lo hacemos con una base de Kerr, es la transformación de X y Z, igualarla a una matriz nula. Siempre sigue esa lógica. Siempre esto se tiene que igualar a una matriz nula. ¿Qué implica eso? Que nuestra transformación de X y Z, que en este caso es X menos Y, 0, 0, 2 y menos z, tenemos que igualarlo a una matriz nula, porque la idea es, y siempre sigue esta lógica por si acaso, siempre se iguala a una matriz nula. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que vamos a tener que generar condiciones, ¿ya? Vamos a tener que generar condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Como lo hicimos delante, recientemente, cuando al principio acá en base, cuando daban las condiciones, ¿cierto? Que dan condiciones x más 2 igual a 0, ya. Acá es parecido, pero ahora estamos con matrices, ¿ya? Por lo tanto, ¿eso qué va a implicar ahora? Que, por ejemplo, en la primera parte, por ejemplo, vamos a tener de que podemos sacar de aquí mismo, y aquí va a quedar, por ejemplo, vamos a hacer acá. Vamos a tener aquí, por ejemplo, si igualo esta con esta, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x menos y igual a 0. ¿Para qué voy a igualar esta con esta? Si 0 igual a 0 se comprueba, 0 igual a 0. Pero, por ejemplo, también tengo acá, tengo la otra que es del 2i menos z igual a 0. Entonces, si trabajo esas, por ejemplo, acá yo dejaría x igual a y. Recuerden que les dije que lo conveniente siempre es dejarlo en función del mismo valor. Y por ejemplo, acá yo dejaría z igual a 2i. Por lo tanto, perdón por mi perro, es cachorrito y toda persona que llega nueva le ladra, así que perdón. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Bueno, encontramos las condiciones al igualar la matriz de la transformación a 0, 0, 0, encontramos dos condiciones. Esto es igual a base. El KERT es base, ya no es otra cosa. Que era originalmente un X y Z. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Al igual que en el caso anterior, por ejemplo, ¿cuánto vale X según las condiciones que yo obtuve? Por lo tanto, bien, Y. Luego, el I lo dejo como I y el Z que va a ser igual en este caso a 2I. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esto que tengo que hacer ahora? Factorizar, ¿cierto? Tengo que factorizar, ¿por qué cosa? Por la letrita I, que es la única que tiene en común. Por lo tanto, va a ser 1,1,2. Y esto, ya, como nosotros nos piden, porque a veces les pueden, ojo que aquí, a veces les piden
el kert nomás, si les piden solo el kert, es el generador. Es decir, no es necesario comprobar si es linealmente independiente, ese paso ridículo que les dije. Pero si les dicen base para el kert, es hacer el paso de comprobar que es linealmente independiente, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, como piden, el enunciado pide base para el kert, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ahora sabemos que el kert, es decir, o también conocido como el conjunto generador, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual en este caso, hacerlo, ¿se acuerdan que el conjunto generador, como con el jingo que yo le digo ahí entre medio, ¿ya? Ese va a ser el kert, pero ahora tengo que comprobar si esto es linealmente independiente. Por lo tanto, como compruebo, ¿ya? Si es linealmente independiente, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Si se dan cuenta, voy a comprobarlo haciendo lo típico. No, la verdad que acá es solamente poner 1, 1, 2. Y supone que esto va a ser igual a la condición, a la dimensión 0, 0, 0. Ya hago la primera y digo alfa igual a 0 y ya se comprueba. ¿Ya? No, no es necesario, de hecho, que ustedes hagan eso nomás ya está listo, si no es necesario hacerlo tan profundo. Entonces, como se comprueba que es linealmente independiente, ahí ustedes pueden ponerlo, por lo tanto, es linealmente independiente, ¿sí? ¿Qué voy a decir ahora yo? Ahora llega la base del kert, que va a ser la base del kert, que va a ser en este caso, recuerden que yo les dije, ahora va con llavecitas, el mismo, porque ya comprobé que es linealmente independiente, ¿cierto? Lo cierro. Y ahora, ¿qué más me decían? El nult. ¿Qué va a ser el nult? Bueno, el nult, como les decía, va a ser la dimensión de la base del kert. ¿Cuánto es la base del kert aquí, Cabres? O sea, ¿cuánto es la dimensión, perdón? ¿Cuánto es la dimensión acá? 1. 1, 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el nult? 1, 1. Y era. Sebastián Piñera, llévame la cartera. Perdón, ¿cómo determinas que la dimensión es 1? Porque, ¿cuántos vectores hay acá adentro? Vectores. 1. Por eso es la dimensión. Ah, ya, ok. Y la dimensión, que antes hablábamos de dimensión, en el caso de transformación lineal se le conoce como nult a la dimensión de la base del kert. Por ejemplo, ahora cuando busquemos la imagen, va a hablar Anita. Sí. ¿Y cómo supiste? Ya. Eh, es que igual, bueno, ahora sé, pero antes como que pensé que la R3 era cuando habían tres. Y cuando era R2 eran dos. No, No, cuando no sé si o sea, entiendo. No sé si entiende. mira, lo que pasa es que una cosa, acá cuando hablamos de R3 se refiere que son, o sea, la dimensión R3, que son vectores que pertenecen a R3, que se componen de 3. Pero nosotros para generar la Ya. dimensión R3 son 3 vectores. Pero Ah, porque, entonces como que he estado confundida hasta ahora. Porque como que el profe siempre ponía R3 y aparecían como tres y una vez el profe mismo me dijo como cuando aparecen tres es porque están R3, si son dos, R2. Creo que tú también Yo, una vez yo dijiste. también tenía entendido esa cosa. Sí, algo así. Entonces por eso pero qué, ahora pero no recién entiendo, caché. pero ¿por qué Por es ejemplo, que no entiendo? X, ya, si aparece X e Y es ¿Ya? R2. Si aparece X, Y, Z, R3, por Sí, ejemplo. po. Sí, sí, sí. Ya, y ahora, bueno, me confundí un poco con el concepto porque Es para que mí eso era cuando, R3, entonces la dimensión hubiera sido 3, no 1, por ejemplo. claro, sí lo entiendo. Es que lo que pasa, pero es que aquí estamos hablando Como de que ahí me dimensión. confundí un poco. No, claro, sí, sí, no le entiendo su parte. Lo que pasa, pero es que acá hablamos de dimensión para generar una base. Entonces, por eso cambia un poco el concepto. No, sí, igual ya entendí Ya, cómo bacán. separar esos conceptos, Sí, pero igual estaba como me confundida. sí. No, sí, igual pasa, sí, igual como que lo miro y digo como, por si hay 3, por ello, siempre es la misma pregunta cuando explico esto que me dicen, pero ¿por qué uno? Y es porque se refiere como a un elemento como tal, ¿no? Mira, alguien me pregunta un interno linealmente dependiente, lo vamos a ver. Ahora, de hecho, viene caso linealmente dependiente que siempre ocurre en este caso. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, cuando a nosotros nos piden la base para la imagen y el rango. Cuando nosotros nos piden la base para la imagen, vamos a hacerlo aquí, vamos a partir de aquí. La base para la imagen, gente, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Para nosotros trabajar con la base para la imagen, tenemos que trabajar con algo que se llaman las bases canónicas, que deben haberlo escuchado probablemente. Y tenemos que trabajar con las bases canónicas de, en este caso, el conjunto de partida, que en este caso es como el dominio que se le conoce, que nuestro conjunto de partida es R3, porque de ahí parte la transformación lineal.
¿cuáles van a ser las bases canónicas de R3? ¿Ya? Que en este caso es como, entonces vamos a decir, sean, en este caso, definamos B como igual a, las bases canónicas de R3 van a ser 1, 0, 0, y ahora vamos a escribir 0, 1, 0, y luego va a ser 0, 0, 1. Es decir, se dan cuenta, va variando el 1 en el orden, digamos, dentro de los vectores. Y eso van a ser las bases canónicas de R3. ¿Ya? Es decir, ahí están las tres bases. Por ejemplo, si dijesen las bases de R2, va a ser 1,0 y 0,1. ¿Se entiende? Por ejemplo, si les dicen las bases canónicas de las matrices, ¿cómo serían? Por ejemplo, una matriz de 2×2 sería 1, 0, 0, después 0, 1, 0, 0, después va a ser 0, 0, 1, 0, después va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Se entiende la lógica que en cada uno de los elementos va a ir un 1? ¿Ya? O sea, hasta que se complete. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Veo el dedito, el comentario, el chat. Sí, Alex, sí se entiende. Gracias. Eso es lo que necesito. Entonces, las bases canónicas, ya que tenemos claras las bases canónicas, para nosotros poder conocer la imagen, lo que tenemos que hacer es aplicar, como les dije yo, las bases canónicas, digamos, la base de la imagen, la parte de ello les dije que se trabaja con, digamos, el conjunto de llegadas, que en este caso es con M, digamos, la matriz de 2×2 que dice que va a llegar. Entonces, delante si se dan cuenta las bases de cuando buscamos el KERT, generamos bases de R3. Por eso el KERT es como el dominio de la función. Pero cuando hablamos de la imagen, como lo dice lo mismo, la imagen va a ser como el recorrido. Entonces ahora tenemos que formar las imágenes de las bases canónicas. Entonces, ¿cómo van a ser las imágenes de estas bases canónicas? Nosotros tenemos que buscar las transformaciones de las tres bases canónicas. Es decir, la transformación de 1, 0, 0, que recuerden que esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, voy a transcribir la condición original para que no estar yendo hacia arriba cada rato. Pero recuerden que la condición original nos decía que la transformación iba a ser X menos Y, 0, 0, 2Y menos Z. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora es cuando aplicamos la transformación como el concepto de transformación lineal. Porque ustedes, ¿qué tienen que hacer? Reemplazar, por ejemplo, dice que el primer elemento que va a ir acá va a ser como la resta de X menos Y. Entonces, en este caso, la resta de X menos Y sería, voy a hacerlo paso a paso, 1 menos 0, porque X vale 1 y vale 0. Acá es 0, acá es 0, y luego acá va a ser 2Y menos 0, es decir, 2 por 0, ¿cierto? Perdón, menos Z, que va a ser 0. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la base canónica acá de la transformación de 1, 0, 0? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 1 menos 0 es 1, acá va a ser 0, 0, 0. ¿Se entiende qué estoy haciendo? Estoy reemplazando según cada una de las bases canónicas, ¿ya? Por ejemplo, ahora si yo les digo la segunda base canónica que era la transformación de 0, 1, 0. Esto es en base al enunciado. El enunciado decía que, ahora, por ejemplo, vamos a trabajar con X menos Y. Entonces acá recuerden que este es X y Z. Por ejemplo, en este caso sería X menos Y sería 0 menos 1, ¿cierto? Luego acá va a ser un 0 y acá un 0. Después dice 2Y. Entonces sería 2 por Y sería 2 por 1 menos Z que es 0. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la transformación, ¿cierto? De esta base canónica va a ser 0 menos 1 menos 1, ¿cierto? Después acá va a ser un 0, 2 por 1, 2, menos 0, 2. Luego, la tercera base canónica, que va a ser la base canónica para 0, 0, 1. Me queda un poquito de espacio nomás ahí, pero espero que alcance. Entonces ya sabemos que las de acá de los extremos van a ser 0, pero ahora vamos a tener aquí X y Z. Por ejemplo, si observamos, nos dice que la primera va a ser X menos Y, ¿cierto? En este caso mi X y mi Y es 0 menos 0, que va a seguir siendo, ¿cierto? 0 menos 0, va a seguir siendo 0, y después la última nos dice que, me refiero acá, 2Y menos Z, que es la transformación, va a ser 2 por 0, ¿cierto? 2 por 0 menos el Z, que es 1. Por lo tanto, la transformación de la última base canónica va a ser 0, 0, 0,
2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y esto, cada una de esas tres matrices que nos dio ahora, ya, se va a conocer como, en el caso anterior nosotros decíamos que era el KERT, ya, porque teníamos que tener, y después dijimos que era la base del KERT, y ahora es lo mismo, ahora vamos a decir que estas son la imagen de la transformación, pero después vamos a tener que comprobar cuándo es la base de la imagen de la transformación. Entonces, en este caso, la imagen de la transformación la voy a escribir en los conjuntos generadores. Si el primero me da 1, 0, 0, me refiero a este de aquí. Luego, ¿cuál vendría? Después vendría menos 1, 0, 0, 2. Y luego vendría 0, 0, 0, menos 1. Y eso voy a decir que son, en este caso, voy a decir, ¿qué voy a decir yo? Esto es el conjunto generador. Ahora tengo que decir, tengo que comprobar si es linealmente independiente para decir que finalmente es la base, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Comprobarlo. Y aquí hay que tener ojo, porque miren, a veces nosotros, porque yo me acuerdo que había un tiempo que decía, pero si siempre se comprueba, y yo lo hacía como rapidito y decía, ya se comprueba, chao. Pero en este caso, por ejemplo, va a ser alfa por 1, 0, 0. Ojo que hay que ir cambiando los valores de los, ¿cómo se dice? Los escalares que utilizamos. Por ejemplo, acá utilice alfa, acá voy a utilizar beta. Beta va a ser con menos 1, 0, 0, 2. Y acá voy a usar más gamma, que es 0, 0, 0, menos 1. Y se supone que si linealmente independiente, esto va a dar igual a la matriz. Vamos formando. Por ejemplo, acá, para que se vayan fijando, alfa por 1, alfa. Más, ¿cierto? En este caso, beta por menos 1 va a ser menos beta. Y luego acá, más gamas por 0, 0. O sea, tenemos que alfa menos beta va a ser igual a 0. No se ha comprobado nada todavía, ¿cierto? Después tenemos acá alfa por 0, no lo voy a escribir, beta por 0 no lo voy a escribir, alfa por 0 no lo voy a escribir, ¿cierto? Porque para que voy a escribir eso sí va a dar 0, 0. Después acá, alfa por 0 no lo voy a escribir, beta por 0 no lo voy a escribir, gamma por 0, ¿para qué lo voy a escribir, cierto? Y por último tenemos alfa por 0, 0, beta por 2 va a ser 2 beta, y después gamma por menos 1 va a ser menos gamma, y eso es igual a 0. Comprobé que a simple vista se comprueba. Voy a poder comprobar que es linealmente independiente, que los escalares me dan igual a 0, como en los casos que habíamos visto anteriormente, ¿o no? No, ¿cierto? No voy a poder comprobar porque acá yo no he comprobado que alfa es igual a 0, no he comprobado que beta es igual a 0. De hecho, si paso, por ejemplo, acá, y aquí me pasó que, me pasé, por ejemplo, si paso ahora, no sé, el beta al otro lado va a decir alfa igual a beta, y ustedes dirán, entonces reemplaza el beta acá, no sé, por ejemplo, acá decía como el beta igual a alfa, ya, reemplazo acá el alfa, 2 alfa menos gamma, pero voy a llegar todo el rato a lo mismo, nunca voy a terminar. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Aquí ocurre el caso, po. Este es el gran caso que, y siempre ocurre con la imagen, siempre ocurre con la imagen por lo general, que en este caso, el conjunto generador es linealmente independiente. O sea, vamos a decir, por lo tanto, vamos a decir acá, el conjunto generador es linealmente dependiente. ¿Qué ocurre? Entonces yo no puedo decir que es base, no lo puedo pasar a base esta imagen, ¿cierto? Claro, tres incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es identificar, y bueno, y también algo que nosotros podemos hacer, para que lo tengan clarito. Dicen que se le conoce como el teorema del rango, que lo más probable los profes si los tienen que haber mostrado, mejor dicho lo voy a mostrar al final, pero sí, mejor no lo voy a mostrar al final. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como este conjunto de generadores linealmente independiente, yo necesito la base de esto, porque no puedo decir ahora que no, ahora no puedo decir, por lo tanto, la base de la imagen, y no puedo hacer lo mismo que hacía antes de transcribirlo, porque es linealmente independiente. Pero ¿qué tengo que hacer yo ahora? Mirar, observar. ¿Cuál de las tres matrices ustedes creen que fue la que generó todo el inconveniente para comprobar que era linealmente independiente? Juéguensela por una, a simple vista. ¿Cuál es como la niño problema? La del medio, ¿cierto? Entonces, porque si yo saco la del medio, voy a poder comprobar que el alfa es igual a 0 y que el gamma es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, de eso se trata esto, de solo mirar, observar y decir, por lo tanto, quito el gamma y por lo tanto ahora la base, que así de simple, no hay que hacer ni otro procedimiento, solo mirar chiquillo, fuera de broma. La base de la imagen
va a ser equivalente ahora a eliminar el 1, 0, o sea, eliminar el del medio y dejar solamente los extremos. Porque ahora si de hecho ustedes comprueban esto, es linealmente independiente. O sea, de hecho no es necesario volver a comprobarlo porque ustedes saben que ahora sí va a ser linealmente independiente. Claro, y aquí, si ustedes se dan cuenta, esta sí sería linealmente independiente, por lo tanto, esa sería la base de la imagen. Entonces ahora, ¿qué nos falta a nosotros? El rango. ¿Y cuánto sería el rango de esto? Que recuerden que el rango aquí, ¿cuánto sería el rango aquí? Que recuerden que es como la dimensión de la base. ¿Quién me lo dice? A ver, la pregunta que... 2. 2. No. Sí, 2. Está bien. Porque son 2 elementos que tiene la base. ¿Por qué el del medio? Porque si te das cuenta que si no existiera el del medio, ya, podríais comprobar de una que el alfa, que tu escalar es que queréis comprobar igual a 0. Y por ejemplo, si eliminarais el último, también te seguiría generando problemas. Porque por ejemplo, ahí seguiría existiendo esta ecuación. ¿Cachai? Por ejemplo, si elimináis tal vez el de acá, va a ocurrir lo mismo, que ahora va a seguir existiendo esta ecuación. ¿Cachai? Entonces, en cambio, si elimináis ese, ahí va a tener alfa igual a 1, acá no existe nada, entonces va a por igual a 0, se te va a comprobar el toque. ¿Se entiende? Entonces siempre como que uno tiene que ver lo que le conviene y lo elimina, ¿sí? Claro, lo que a uno le conviene, y es sacarlo. Y bueno, y Mm. después si no estáis ¿Se puede segura hacer como el... siempre eso? Sí, como... Sí, pues, y si no estáis segura del que sacaste, comprueba si después de que una vez que lo sacáis, comprueba si es linealmente independiente de nuevo. Mm. ¿Cachai? Ya, la idea es como dejarlo linealmente independiente. Sí, Sí. sí, siempre para que sea base tiene que ser linealmente independiente. Esa es la condición. Entonces, ahora lo que le iba a decir, como el rango nos dio 2, ¿cierto? Porque era la cantidad de elementos que compone la base, ¿ya? Ahora le voy a explicar este súper teorema que también sirve. Como nosotros tenemos aquí un punto de partida que es R3, ¿ya? Dice que, por ejemplo, cuando yo tengo una dimensión R3, ¿sí? Dice que para el teorema del rango se tiene que cumplir siempre que la dimensión del Kert más la dimensión de la imagen tienen que ser igual a, por ejemplo, la dimensión de R3. ¿A cuánto equivale a? 3, ¿cierto? Porque son 3 elementos que lo componen. ¿Cuánto nos dio la dimensión del Kert? ¿Se acuerdan cuándo nos dio eso? Creo que estaba arribita. Recuerden que la dimensión del Kert es el null, ¿ya? Ojo con eso. Al igual que la dimensión de la imagen es el rango, ¿sí? Que es lo mismo. O mejor dicho, se lo puede... Bueno, es que el teorema lo define así, pero por si acaso, esto es lo mismo que yo diga acá. Por ejemplo, esto es lo mismo que el rango y esto es lo mismo que el null. Entonces, ¿cuánto es el null? En la primera, en la dimensión del Kert, ¿cuánto nos dio el null? El Bien, 1. gracias Pablo, 1. ¿Y cuánto nos dio el rango recién acá? Acá nos dio 2. Entonces ahí se comprueba que 1 más 2, 3, por lo tanto, como se comprueba, lo hicimos bien. ¿Por qué antes les decía que no se lo explicaba el tiro? Porque antes ustedes también podrían haber visto esta lógica que, como ya teníamos 1, automáticamente aquí, porque se acuerdan que aquí nos daba al principio 3, no podía ser 3, po. Con solo mirarlo ya no podía ser 3, po. Porque por descarte tenía que ser sí o sí 2 para que se cumpliera, porque si seguía manteniendo 3, ¿qué iba a pasar? Que acá si ponía 3 no se iba a cumplir la igualdad porque hubiese sumado 4. ¿Se entiende esa lógica? ¿Me siguen? Ya, bacán. Recuerden los dedos. Ya. Entonces, finalmente, esto es transformación lineal, ¿ya? Vamos a ver en la última parte, si tienen dudas, igual como les dije, les voy a mandar como apenas termine esta ayudantía, la voy a subir todo para que ahí la vean, qué sé yo. Y como también los otros videos que tengo complementarios y también otras ayudantías complementarias que les dije que estaban en el Drive, que están en la ayudantía que hice más de 3 CPA, que ahí también hice más ejercicios de transformaciones lineales y de otro estilo. Y por último, la parte C, que es como una parte bien easy peasy, ¿ya? Dice que tenemos x1z, de modo que la transformación de x1z sea igual a 1, 0, 0 menos 2. Eso significa que ustedes tienen que reemplazar, ¿ya? Lo que nos está diciendo acá, es reemplázame, en este caso, se supone que cada transformación es como que como lo hicimos con las bases canónicas,
y después igualar a 1, 0, 0 menos 2. Es lo mismo. O sea, me explico. Por ejemplo, acá en el C, espérenme acá, tenemos que buscar la transformación de, ¿se acuerdan que en las bases canónicas poníamos la base canónica? Ahora vamos a escribir el valor que nos dice el enunciado. X1Z, ¿ya? Y tenemos que igualarlo según las condiciones que nos daba la transformación inicialmente. ¿Cuáles eran las condiciones que nos daba la transformación inicialmente? Voy a escribirlas para no estar subiendo de nuevo. Nos decía que iba a ser, yo voy a escribir mejor XZ y después voy a escribir, esta era la transformación original que se iba a convertir según X menos Y, 0, 0, 2 y menos Z. Entonces ahora tengo que aplicar la transformación, que en este caso es la transformación X1Z, por lo tanto voy a aplicar la transformación X1Z. Y se supone que ahora si reemplazo, por ejemplo, recuerden que esto hipotéticamente es X y Z, ¿ya? Entonces acá va a ser, por ejemplo, el de arriba va a cambiar en algo, que por ejemplo acá va a ser X menos 1, ¿cierto? Luego, acá se va a mantener 0, 0, y por ejemplo acá el último va a ser 2 por el y cuánto vale 1 menos el z, que el z sigue siendo z. Y se supone que esto, según lo que decía el enunciado, tiene que ser igual, en este caso, a la matriz 1, 0, 0, menos 2. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Que encontremos los valores de x y de z, ¿ya? ¿Por qué los valores se ubican así en la matriz? Porque la transformación te dice las condiciones. Esa es la transformación. Te dice que tú en un vector x y z, los valores, por ejemplo, que tengas de x, por ejemplo, acá, caso hipotético, fuese 1, 0, 3, ¿cachai? Entonces tú tenés que reemplazar, por ejemplo, el 1, que vale x, ahí. El valor de x, según en este caso hipotético es 0, lo reemplaza ahí y va a ir como reemplazando y generando la transformación. Sí. Y en este enunciado, claro, esta matriz te la da el enunciado. Te dice que la transformación de x1z, ¿ya? Cuando al aplicarla va a ser igual a 1, 0, 0 menos 2. Por lo tanto, la idea del ejercicio descubre cuánto vale x y z, ¿ya? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ¿cuánto va a ser la transformación acá? Nos va a quedar x menos 1, 0, 0. Acá va a ser 2 menos z. Y esto igualarlo y va a ser 1, 0, 0, menos 2. Entonces ahora, ¿qué podría hacer yo? Claro, la idea es cumplir las condiciones, por lo tanto, por ejemplo, acá, igualo la... Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Igualo la primera con la primera, ¿cierto? X menos 1 igual a 1, por lo tanto va a ser X menos 1 igual a 1, lo cual va a ser X va a ser igual a, en este caso, paso el menos 1 sumando al otro lado, X va a ser igual a 2, ¿cierto? Y luego voy a tener 2 menos z. ¿Para qué voy a igualar esto si estas se cumplen? Po? Está con esa, ¿ya? Y por ejemplo ahora nos va a quedar por descarte la última, que va a ser 2 menos z igual a menos 2. Por lo tanto, acá yo haría 2 más 2, 4, 4 igual a z. Por lo tanto, claro, la transformación original sería, en este caso, si lo reemplazamos según lo que obtuvimos recientemente, que es realidad, va a ser en este caso 2, 1, 4. Y ahí después si quieren pueden volver a comprobarlo y se van a dar cuenta que van a llegar a la matriz original. Ahora sí, se entendió, chiquillos, este caso que es como un caso como de lo simple. Ya, bacán. Bueno, estamos justo en la hora, así que terminamos bien. ¿Ya? Y eso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta en particular, tienen que hacérmela nomás, no hay trama. eh, Se acerca la web de esto, se acerca la web de Lineal. ¿Cuándo es la web de Lineal, chiquillos? El 10 más 1. 18. Ah, no, que estoy hablando, sí, el 18. El 18. control es el ¿Cuándo es 10 más 1. 18? 18. El martes. Ah, tendría que ser como el lunes 17 en ayudantía. Ya voy a ver si por el lunes 17 hacerle alguna ayudantía de... Si saben que la web 2 de Lineal presencial era la más brígida. A diferencia de Mate 2, que en Mate 2 se pone más fácil la segunda parte, a mi criterio. Pero la parte, el lineal presencial era la parte más brígida. Pero eso. Ah, la C, ¿no? Sería como, mira, de hecho tengo acá como, déjame buscar la pauta.
La C se redactaría como, a ver, eh, sería como, de hecho acá lo plantean así como, sería como así, de hecho así, tal cual lo ponen, así como, aquí anda, así como, así sería por lo tanto 2, 1, 4, como eso. Y ahí le mando mi cuenta de root. O busquen mi root en rutificador. Sí, mira, igual lo voy a subir al tiro del desarrollo, pero ¿a dónde subo? Estamos listos. Si alguien tiene que irse, váyase nomás, ya. Voy a subir esta ayudantía ahora lo antes posible y para que la utilicen, la subir al canal de YouTube y todo eso, ¿ya? Y también les voy a mandar un mensaje al grupo generacional ahí mandándoles toda la info, ¿ya? Así que eso. No sé si tengo que subir más, ¿está bien ahí? Chao, que estén bien, cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos. Éxito en los controles de la otra semana. Alex, cuídate. Descansen, cuídense, besitos, saludos, no carreten tanto, estudien. Chao, cuídense, que estén bien. Gracias. No carreten. Ah. Pablo, tú todavía no me invitas a carretera, así que no estáis perdonados. ¿Ahí está bien o no? ¿Para la fotito? ¿O ya pasó? Eso. Ah, ya, me parece. Pero tengo que dejar de ser ayudante para ir a carretear contigo. Si quieren abrir Santander, me avisan. Ah. ¿Quién me está hablando? Alex, una pregunta que no va relacionado con álgebra en sí, Dime, sino con José. la semana de la PEPS. ¿Se supone que vamos a tener clases o no vamos a tener clases? Ah, parece que no, porque creo que Camilo Tala había dicho que, claro, la semana de Lo que, PEP 12. lo que pasa que mi profesor de micro dijo eso, pero resulta que mi profe de mate me comentó lo contrario, que iba a hacer clases durante esa semana. No, parece que no, Entonces, no es no legal. sé a quién Miren, hacerle caso al final. lo mejor para salir de la duda, no sé si todavía tienes test delegados generacionales o no. Creo que Creo que no. todavía existen 2 o 3, Ya, esos creo. delegados generacionales eh, podrían decirle, hablarle directamente a ellos porque ellos tienen contacto directo con el Sage. Entonces, decirles como, oh, espérense, o yo le puedo mandar un mensaje al Iván si quieren y me acuerdan y le doy la respuesta porque no sé si tengo mi Dale. WhatsApp, pero ahí le puedo preguntar al Iván que es del Sage para preguntarle bien por eso. De hecho, le pregunto al tiro al Iván porque si no se me va a olvidar. Que él es de apoyo estudiantil, de hecho, de la Secretaría de Apoyo Estudiantil. A ver, buen momento. Hola Iván, ¿cómo estáis? Hoy una consulta, Rey. Este semestre, ahora la segunda parte para las PEP, corre la semana esa que habían dicho que iba a ser sin evaluaciones. Ya cuando me responda le aviso. Dale. A mí me dijeron dos profesores que no iba a haber clases, entonces ahora otra vez estoy en duda. Pero ya. ¿Cuáles son los jabones? Sí, yo creo que no. Es que ojalá que no haya impresión que yo estoy chato. No me había dado cuenta del semestre que estaba tan bélico. Oye, está Se hablando. suponía que era más fácil que el primero. Sí, pero mire, les digo la verdad, el tercer año se pone fácil. ¿Para qué les voy a decir que el tercero se pone fácil si no se pone? El tercer año es fácil. Como hasta el segundo Ideal semestre. para las presenciales. Oh, van a dar ustedes dar más de 3 presencial. Ah, pero me Iván está justo ambos. Dice, ambos estamos en el chat, qué incómodo. Si quieren esperar. No, fue a preguntar el Iván, parece. Oh. Bueno, si alguien tiene que irse, váyanse nomás. Mientras esperamos. Alex, Dime, pregúnteme cualquier cosa si quieren mientras. ¿tú de qué año eres? Pero me voy a dejar de grabar.